¿Me Escucha fuerte, escucha? claro. Bueno, Se le escucha. Sí. entonces, vamos a dar inicio a la resolución de problemas de optimización y tasas relacionadas. Estos problemas son una aplicación de la derivada. También seguimos con las aplicaciones de la derivada, ¿verdad? Estos son problemas de optimización y de tasas relacionadas. Los problemas de optimización son aquellos, por ejemplo, donde nos piden el costo mínimo, el área máxima, el volumen mínimo, bueno, y así. Y como cuando estamos hablando de máximos y mínimos, recuerden que para encontrar máximos y mínimos, nosotros nos auxiliábamos ya sea de la primera o de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Pues aquí lo vamos a hacer siempre a través de la segunda derivada. Quiere decir que primero en los problemas de optimización, primero vamos a encontrar la ecuación a maximizar o a minimizar, y esa, ¿verdad? La vamos a derivar 2 veces, encontramos los puntos críticos y luego evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos y allí según el resultado yo voy a tener un máximo o un mínimo. Bien, pero en estos problemas de optimización lo que tenemos que hacer, vean, es de la lectura del problema, nosotros vamos a determinar las magnitudes. Ahí tienen ustedes todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Esos pasos no son uno tras otro, pueden invertirse, pero lo que sí hay que determinar las magnitudes que deben hacerse máximas y mínimas, es decir, la fórmula que vamos a maximizar o minimizar. Y también le vamos a asignar letras, ya sea a los datos ya que me dan justamente el problema o a los que yo quiero encontrar. Si es necesario, hay que hacer un dibujo, ¿vea? Luego asignar una letra a las cantidades mencionadas en el problema y escribir una ecuación en la que se establezca lo que debe hacer máximo o lo que debe hacer mínimo, ¿verdad? Establecer las condiciones auxiliares del problema y una ecuación, a eso es lo que le vamos a llamar una ecuación auxiliar, por supuesto. Eso no lo están copiando porque ya lo tienen detallado en su teoría, ¿verdad? Expresar la cantidad que debe maximizarse o minimizarse en términos de una sola variable, ¿verdad? Utilizando para ello pues las ecuaciones auxiliares que tenemos u otros datos que podría darme el mismo problema. Luego obtener la primera derivada para obtener los puntos críticos, luego comprobar utilizando el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada si los valores que he encontrado son máximos o mínimos. Luego verificar a la pregunta establecida en el enunciado del problema. Responder, perdón, a la pregunta establecida en el enunciado del problema. En algunos problemas dice hay que utilizar diversas figuras geométricas, por lo que a continuación se especifican algunos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver con este ejercicio. Piensen bien. Vamos, solución. Ahí tengo un problema yo sencillo para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Esto que yo tengo en letra aquí lo voy a escribir en lenguaje matemático, ¿verdad? En lenguaje matemático de tal forma que yo pueda dar respuesta a la pregunta que me hacen en el ejercicio. Calcular dos números no negativos. Primero tenemos que asignar, ¿verdad? Sean X y Y números no negativos. ¿Qué quiere decir que sean no negativos? ¿Qué quiere decir? Que deben ser positivos. Que sean Que sean positivos. que sean neutros. Pues
ya está, miren, X y Y no negativo. Aquí, vamos. Cuya, dice, suma sea 1. Ah, o sea, tengo otro dato, que X más Y es igual a 1, ¿ves? ¿Qué otra tengo? Y además dice que la suma del cuadrado de los números, que la suma del cuadrado de uno de los números, la suma del cuadrado de uno de los números, ¿cómo debe ser? La suma del cuadrado de uno de los números y el doble del cuadrado y el doble del cuadrado del otro y el doble del otro y el doble del otro nada más y el doble del otro, aquí el doble del otro, sea mínima, ¿eh? Aquí tengo la otra, ¿ves? Licenciada, tengo una duda. Dígame. Sí. Ah, no, nada. Ya. Ajá, ya. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál será la principal acá? La primera. No. Porque yo ando busco, y además dice que la suma del cuadrado de uno de los números, la suma del cuadrado de uno de los números y el doble del otro sea mínima. O sea, la que yo voy esta sería la principal, ¿verdad? Y esta sería la auxiliar, si usted quiere. Auxiliar y principal, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tenemos? Observe que dice allí en las, donde detallan los pasos. ¿Qué pasa? Que esta función, la función suma, que yo voy a minimizar, está en dos variables. Entonces la tengo que escribir en términos de una sola variable. Para ello voy a hacer uso de la auxiliar, ¿verdad? Y digo que Y es igual a ¿cuánto? A 1 menos, ¿verdad que sí? Entonces, esta es la 3. Voy a sustituir 3 en 1. ¿Y qué es lo que tengo? Al sustituir 3 en 1, tengo que S de X es igual a X cuadrado más 2, 1 menos X. Entonces, S de X es X cuadrado más 2 menos 2X. Esta es la ecuación, ya en términos de una sola variable, ecuación a minimizar. ¿Verdad? Entonces, si es la ecuación que voy a minimizar, ¿qué hago? S' de X, ¿quién es? 2X menos 2. S' de X igual a 0, ¿quién es? 2X menos 2 igual a 0. ¿X quién es, jóvenes? 1. Este valor, ¿cómo se llama? Valor crítico, ¿verdad? Ahora, ya que encontré la primera derivada, voy a encontrar la segunda derivada. ¿Cuánto es la segunda derivada? 2. 2. 2. Entonces ahora la segunda derivada evaluada en 1, ¿cuánto es? 2. 2.
¿Y cómo es este valor? ¿Mayor o menor que 0? Mayor, Mayor. que 0. Ah, mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hay en 1? ¿Qué hay en 1? Un punto crítico. En uno no hay, pero ese punto, el punto crítico es 1. ¿Ah? Un punto mínimo. Hay un mínimo, como es mayor que 0, la segunda derivada evaluada en un punto crítico de la primera derivada es positiva, entonces es mayor que 0, entonces en x igual a, en f de x, s de x1, s de 1 existe un mínimo, una suma mínima. ¿Y qué pasa? Ya encontré el valor de x, ¿verdad? En x igual a 1. ¿Por qué son los valores? En x igual a 1. O sea que en S de 1 hay un mínimo, ¿verdad? Existe una suma mínima. Entonces, ¿y quién va a ser? Yo tengo que y es igual a 1 menos x. Entonces, como en x igual a 1 hay una suma mínima, entonces en y igual a 0. 0. Entonces, ¿cuáles son los números que andamos buscando? X igual a 1 y y igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos? Ahí estamos. Los números positivos son x igual a 1 y y igual a 0.
Veamos ese otro. Para empezar de la lectura, nos resulta que ese es un problema de máximo o de mínimo. Máximos. Ah, porque dice determinar las dimensiones del rectángulo de área más grande que tenga su base en el eje X y sus otros dos vértices arriba del eje X en la parábola y igual a 24 menos X al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Un rectángulo, dice, un rectángulo. ¿Cómo es un rectángulo? Se me ha olvidado. ¿Será este el rectángulo? No. 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 ¿Será este? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces observen, ¿verdad? Hay que tener claro esos dibujitos básicos, ¿verdad? Esos dibujitos básicos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto amerita ¿qué? Amerita un gráfico.
amerita un gráfico. Vamos a ver. Vamos, para comenzar a graficar, vamos a suponer que vamos a graficar, esta es una parábola abierta hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. ¿Por qué? Porque el signo que precede a x al cuadrado es, vamos a suponer que esta es esa parábola. Esta es y igual a 24 menos x al cuadrado. Entonces dice, mire, determina las dimensiones del rectángulo de área más grande que tenga su base en el eje X y sus dos. O sea que la base va a estar en en el eje X. Digo yo, vaya, esta es el eje X. Y sus dos vértices, ya no. Este era el que tenía. Observe que este tiene ¿cuántos vértices? 1, 2, 3, 4. Pero dice que su base va a estar en el eje X, es decir, dos vértices van a estar en el eje X. Y sus otros dos vértices arriba del eje X. Suponiendo que es este. ¿Verdad? Este es el punto, ¿cómo se llama este punto? X, Y, ¿verdad? Entonces ahí está, digamos que este es el rectángulo. Dibujándolo, este es el rectángulo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Las dimensiones del rectángulo. El área del rectángulo, ¿quién es? ¿Quién es el área Base por del altura. rectángulo? ¿Ah? Base por altura. Base por altura. Ajá. Entonces aquí, vean, vamos a dar, ¿sí? Área del rectángulo, ¿verdad? Es base por altura. Ustedes me están viendo, área es igual a base por la altura. Entonces, el área, ¿quién es acá? Es X por Y. X Ajá. por la elevación en Y. X, X por Y. X por Y. Arnaldo, ¿y tú qué dices? Sí, yo también estaría de acuerdo que sería X por ser la base y Y por ser la elevación que tiene. Así. X, o sea, este es Y. ¿Estamos? Sí, ¿Y cuál es la base de ese rectángulo? X. Yo diría que es el cambio en X. Sería X sus 1 más X sus 2. Porque está cruzando los negativos de X.
Así que tiene que haber un cálculo del cambio en X. No es solo X por Y, miren. ¿De qué rectángulo estamos hablando? Pues de este, ¿ven? De este estoy hablando yo. Y yo creo que estamos hablando del mismo, ¿verdad? ¿Ven? La altura, sí estamos de acuerdo que es Y. Pero la base, ¿quién es esta base? Lo voy a poner aquí. Base igual a ¿cuánto? Delta X. Ya. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto vale este punto? XY. Ajá. Entonces quiere decir que de aquí a aquí es X. Y de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 2x. Menos X. Ah, la base es 2X. 2X, ¿verdad? 2X, es la base, ¿ves? Una X más otra X, 2X. Y la Y siempre es la misma, miren. Estamos. Esta es el área, ¿verdad? Estamos. Sí. Pero ¿qué resulta allí? Y esa es la función a maximizar. ¿Vea? Esta es la función a maximizar. Función a maximizar. Pero ¿qué ocurre? Esa función está en términos de dos variables. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo en términos de una sola variable. Pongámosle esta 1. Expresar 1 en términos de una sola variable. X. Entonces tengo, miren, A es igual a 2X por Y. Pero como tenemos que, miren que tenemos que Y es igual a 24 menos X al cuadrado, ¿verdad? Ah, entonces, esta es la 2, digamos, pongámosle 2, ¿verdad? Esos son los datos del problema. Entonces, A va a ser igual a 2X, en lugar de Y voy a poner 24 menos X al cuadrado. Entonces, esta se me ha convertido en una función en términos de X. 48X menos 2X al cubo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Vaya, la primera derivada, ¿cuánto me da rápido? 6x al cuadrado. 38 por menos 6X al cuadrado. Ajá. Y la segunda, la primera derivada es 0. ¿Cuánto me da X? Raíz de 8. ¿Ah? Raíz de 8, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos raíz de 8. Así, ¿ve? Más o menos raíz de 8. ¿Y estos qué son? ¿Cómo se llaman? Máximo. Valores críticos. Allí en esos puntos puede que haya un máximo o puede que haya un mínimo. Pero para determinar si hay máximo, acuérdese
debe de encontrar la segunda derivada. ¿La segunda derivada cuánto es? Menos 12x. Menos 12x. Ahora, evaluar la segunda derivada en raíz de 8. ¿Y eso cuánto me da? Menos 24 raíz de 2. Lo que me interesa es qué signo tiene. Negativo. Esto es negativo. Menor que 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hay allí? Como es negativo, como es menor que 0, entonces, ¿Tenemos un máximo? sí. Entonces, en x igual a raíz de 8, tengo un máximo, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que aquí nos da los valores. ¿Qué pasa si x ahora es menos raíz de 8? ¿Qué nos daría aquí? Positivo. Sería un mínimo. Entonces ese se descarta, ¿verdad? Porque Sí. yo ando buscando el más grande. Entonces, y el más grande, yo lo voy a tener cuando x vale raíz de 8. Ahora bien, pero yo quiero x y y porque esas son las dimensiones del rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale y? Pongámosle 3. Sustituyendo 3 en 2. Tenemos que y es igual a 24 menos x al cuadrado. Y va a ser 24 menos raíz de 8 al cuadrado. ¿Y cuánto vale, jóvenes? 16. 16, muy bien. Entonces, las dimensiones buscadas para tener un rectángulo de área máxima, ¿no? Para obtener de área máxima es x igual a raíz de 8 y y igual a 16. Licenciada, Hola. ese raíz de 8 no es en la fórmula de área, porque ahí la sustituyó en la de la parábola, ese raíz de 8. Sí, sí. No te entiendo la pregunta, Igor. Volvémela a hacer. Que como encontramos un valor máximo, raíz de 8, ya tenemos cuánto vale y ese y no lo sustituye en la fórmula de área, el principal, porque ahí lo sustituyó en la de la parábola, o así es. Sí, tenés razón. Entonces, el área tenemos que es 2x y, ¿verdad? Entonces, el área va a ser igual a 2 raíz de 8 más, no, por 16. Este es el área máxima, pero no me están pidiendo el área máxima, me están pidiendo esto.
Ahí, ¿verdad? O sea, que esta sería la base, ¿ya? La base. Y esta sería la altura. Vean, aquí nos pusimos, aquí debíamos de haber asignado a esto, 2x base del rectángulo y y altura del rectángulo, ¿verdad? O sea, y aquí me está representando la altura del rectángulo y 2x me está representando la base del rectángulo. ¿Estamos? Sí. ¿Puedo borrar, jóvenes? O bueno, aquí voy a borrar para Sí, mí. borre, borre. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Vale. Borre.
en la figura. Ahora, si usted no le da la figura, usted le pone a las dimensiones la letra que usted quiere, ¿verdad? ¿Cuál debe ser? Dice el radio del círculo si se quiere tener un jardín de área máxima. Piense bien, nosotros generalmente al radio, ¿con qué letra lo identificamos? R. R. R minúscula. ¿Verdad? R Pero, minúscula. ¿qué letra la están identificando? X. X. Entonces, eso deben de tener muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, X radio del sector circular, ¿verdad? X radio del sector circular. Ahora bien, ¿cuál es el área de un sector circular? Área el área que es igual a un medio de X por Y. Esta formulita ya ustedes ya deben de estar buscando cómo es la fórmula del área de una circunferencia, cuál es el área de un rectángulo, entre un triángulo rectángulo. Bueno, todas esas formulitas pequeñas, ¿verdad? Y si no, pues ahí tal vez la dan en el examen. Ah, no, hombre, si como ustedes van a tener todo ahí, van a estar con todo ahí en la casa, ¿verdad? Ay, ¿para qué queremos más desgracia ahí si ya lo tenemos todo? Ajá, ahora veamos. ¿Quién me está representando esos 20 metros a mí? Porque yo tengo que asignar ahí. El área. No. Es el perímetro. Muy bien, miren. Dispongo de 20 metros de alambre para cercar el jardín que tiene forma circular. Esta. Y solo tengo 20 metros. ¿Verdad? Ah, entonces esos 20 me tienen que hacer aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Pero yo tengo que hacer que me quede máximo, el más grande, ¿verdad? Entonces, como muy bien lo dijo, ¿quién dijo eso? Carlitos, ¿verdad? Perímetro. ¿Y cuánto es el perímetro? 20 metros. Ah, sí, ya lo sé. Pero, 20 metros. Bueno, lo voy a poner 20. Pero el perímetro, si no supiera, ¿cómo lo encuentro? Pi por diámetro. ¿Perdón? Pi por diámetro. Pi Según por la diámetro, fórmula, le dijo. según esto que tengo. Pi por 2X. El perímetro, si yo te digo, el perímetro es este más este más este. ¿Cuánto es? 2XY. 2X más Y, ¿verdad? 2X más Y. Allí es el perímetro. Entonces yo tengo que 20 es igual a 2X más Y. ¿Cuál debe ser el radio del círculo si se quiere tener un jardín de área máxima? Entonces, ¿cuál es la ecuación a maximizar? ¿Cuál es la ecuación a maximizar? La del área. La del área, muy bien. El área decimos que es un medio de X, Y, pero está en términos de dos variables.
Entonces la tengo que escribir en términos de una sola variable. Y miren qué lindo, aquí, de esta ecuación, yo tengo que Y cuánto vale, bueno. 20 menos X. 20 20 menos 2X. 20 menos 2X, ¿ve? ¿Ya? Este es 1. Entonces, el área, en términos de X, 1/2 de X por 20 menos 2X. Ahora, área de X es 10X menos X al cuadrado. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, AX prima, ¿quién va a ser? Ah, bueno, esta es la ecuación más ya máxima. 10 ¿A menos prima 2X. quién es? 10 menos 2x. 10 menos 2X. A prima igual a 0. X igual a 5. X igual a 5. Cinco. ¿Y esto qué es, joven? Es un valor crítico. Valor crítico. Valor crítico. Va. Ahora, ¿qué sigue? Carlitos, La segunda derivada. la segunda derivada. Encontremos la segunda derivada. Menos 2 sería. La segunda Menos dos. derivada es menos 2. Ahora, ¿qué hacemos, Carlitos? Vamos a sustituir el valor de X. Evaluar. Sí. Es la palabra correcta. Evaluar la segunda derivada en el valor crítico. ¿Y cuánto me da? Menos 2. Menos 2. ¿Y esto cómo es? ¿Menor o mayor que 0? Menor que 0. Menor que 0. ¿Qué significa? Es un mínimo. Si es menor, Máximo, Máximo. 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 Al máximo. entonces, bueno, aquí lo veo. Entonces, en X igual a 5, ¿verdad? Hay un máximo. Estos metros, ¿verdad? Un área máxima. Un área máxima. O sea, cuando el radio es de 5 metros, vamos a tener un área máxima, ¿verdad? Ahí está. ¿Estamos? Sí. ¿Puedo borrar? Sí, no hay problema. Borre, borre. Fíjense que en este ejercicio que acabamos de ver, el perímetro no lo dan allí exactamente así, el perímetro.
Lo que ustedes deben de descubrir que esos 20 metros están representando al perímetro. Y deben de recordarse que el perímetro es la suma de todos los X y de todos los Y, ¿verdad? Que tengan allí. O según la... Ahora, si ustedes ven, ya borré optimización. Voy a hacer unos problemas de tasas relacionadas, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense bien, aquí en los problemas de tasas relacionadas vamos a tener aquí que funciones, hay funciones que están en dos en dos o tres o más variables y todas esas variables están relacionadas con respecto a otra variable que es el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que siempre vamos a tratar de escribir la función requerida en términos de una sola variable. Aquí dice, si una bola de nieve, veamos aquí, vamos a ver, una bola de nieve. Ajá. Se derrite de tal forma que su área superficial, bueno, aquí vamos a poner, ¿cómo se llama esto? Radio. Radio. Pero yo, fíjense bien, le voy a poner X. Voy a señalar X, el radio de la bola. Bueno, démosle una lectura general. Si una bola de nieve se derrite, dice, de tal forma que su área es superficial, el área superficial, yo le voy a poner S, área superficial.
de la bola. Yo ya sé que cuando ponga X me está representando al radio. Cuando ponga S me está representando al área superficial de la bola. Disminuye, dice, como una tasa de 1 centímetro cuadrado por minuto. ¿Qué me está representando eso? ¿Cómo puedo escribir en fórmula matemática eso? Dice, si una bola de nieve se derrite de tal forma que, o sea, yo tengo una bola y que se me va reduciendo, se me va siendo cada vez más chiquita. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Razón de cambio. Es una razón de cambio, o sea, está variando, o una razón de variación. Si una bola se derrite de tal forma que su área superficial, dice, entonces este es el área, la razón de cambio de ese con respecto a quién, al tiempo, ¿verdad? La razón del cambio de ese con respecto al tiempo es de ¿cuánto? 1 centímetro por minuto. Es igual a 1 centímetro cuadrado por minuto. ¿Pero qué más? Dice allí, si una bola de nieve se derrite de tal forma que su área superficial disminuye, o sea, la variación del área con respecto al tiempo Es negativo. disminuye. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo escribo esa palabra disminuir en la fórmula? Menos. Con el Menos. signo menos. Con el signo negativo. Entonces eso, ¿qué pasaría si les dijera si aumenta? Estaría en ¿Sería? positivo. Positivo. Entonces hay que tener cuidadito en eso. Ahora dice, ¿qué dice ahora? Calcular, le dice, la tasa con que se reduce el diámetro. Calcular la tasa con que se reduce el diámetro. El diámetro. Pero el diámetro, ¿cuánto sería aquí? Aquí. 10 metros. Aquí lo voy a poner R, miren. Es que ya es por las letras. Si este es R, el diámetro, ¿cuánto va a ser? 2R. Diámetro. El diámetro me dicen ustedes que es igual a 2X. 2R. Porque 2. cambió. Bueno, diámetro es. Así. Aquí R. El diámetro, le voy a poner 2R. X, diámetro. Es que como me pide para que no poner D, ¿verdad? Diámetro de la bola, X, ¿verdad? Entonces, y este es el radio de la bola. Entonces, dice, con calcular la tasa con que se reduce el diámetro. Entonces, va a ser aquí de X, ¿verdad? Con respecto al tiempo, es igual a, en el momento en que mide, ¿quién mide eso? El diámetro 10,
cuando X es igual a 10. ¿Estamos? ¿Sí? Vaya, entonces, me piden esto. Entonces, yo aquí voy a poner el área superficial, de la bola, ¿a cuánto es? 4pi por el radio al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que X es igual a ¿quién? A 2 veces el radio, ¿verdad? El radio va a ser igual que el radio va a ser igual a X sobre 2, ¿verdad? Y el área superficial decimos que es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces el área superficial va a ser 4pi por X sobre 2 al cuadrado. ¿Ese cuánto es, jóvenes? ¿Ese de X? ¿Cuánto es? Pi X al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ajá. Pero ¿qué ahora yo tengo, ve aquí, la variación del área superficial con respecto al tiempo, o sea, derivando a ambos lados, ¿verdad? Derivando a ambos lados, ¿qué le voy a poner? Derivando a ambos lados. ¿Por qué? Porque yo quiero generar, ahí, ¿verdad? Derivando a ambos lados, tendríamos que la variación de S con respecto al tiempo es igual a 2pi, bueno, a la variación con respecto al tiempo de pi por X al cuadrado. Entonces, la variación de S con respecto al tiempo, ¿quién va a ser? 2pi X. X por la variación de X con respecto a T. Porque recuerde que S y T, S y X están relacionados con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, porque ¿qué me preguntan? De X de T, ¿ya? Entonces ya lo tengo allí. ds de T sobre 2pi X es igual a dx de T. Pero ¿esto quién es? ¿Quién es ds de T? Ya lo tengo aquí. ¿Cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Menos 1 sobre 2pi X es igual a ¿quién? Bueno, pero me dice que cuando X valga 10, bueno, ahí está. Es dx de T. Pero como cuando X vale 10, ¿qué voy a tener? Que dx de T va a ser menos
Ahí tendríamos, ¿verdad? Aquí miren, generalmente al diámetro lo representamos con la letra D minúscula, pero aquí me va a quedar D minúscula de D mayúscula, por eso no le quise poner D mayúscula, ¿verdad? Lick, y no hay problema que sea 10 metros. Como nos dieron centímetros, no se haría conversión. Como nos dieron centímetros, 10 metros. Centímetros cuadrados nos dieron. Y nos están dando ahí 10 metros. Bueno, vamos a ver aquí. Estaría aquí. Esto sería aquí, ¿verdad? Tienes razón. Centímetros cuadrados sobre minutos, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Metros, 10 metros, 10 metros, les digo, espérate. Quiero ver la teoría, yo creo que 10 centímetros, aquí es 10 centímetros, ¿no? En metros. Por eso. Sí, o sea. Vaya, ya lo corregí entonces. Sí, pero yo me había equivocado, pero en el texto está centímetro. No, no hay problema, Lick. Como nombre, ya hay problema. Porque como si fuera un metro lo teníamos que multiplicar por quién. Por 100. Por 100, ¿verdad? Ajá, sí. O sea que allí sería por 20,000, ¿verdad? Sobre 20,000 pi. Pero ese Licenciada, y dígame. ahí sería centímetros cuadrados o centímetros normales en la DDX. Pues sí, pero es que como aquí tenés, ¿verdad? Entre centímetros. ¿Sí? ¿Y eso qué es igual? Centímetros cuadrados por centímetros por minutos. Este se va con este. Entonces me queda centímetros sobre minutos. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Ingeniero, yo tenía una duda. ¿Por qué es que hizo eso de ds sobre dt sobre 2πx? DS, DS de T. No, en la última parte, cuando ya dividió el... Pues Ajá, si tú quieres esto. Esto, déjalo allí solo. DS de T entre 2πx. ¿Respondí a tu pregunta? sí, sí. ¿Sí? Sí. Vámonos. Claro, como las 12 de la noche. ¿O no? ¿Todavía no das? Que lo que he confundido yo es que no entiendo por qué es que se le agrega en la última parte así esa El T, de T. sí, Porque vos partís de aquí, ¿ve? Ahí de aquí estamos, ¿ve? S de X igual a pi X al cuadrado. Por eso te pongo yo, ¿ve? Derivando a ambos lados con respecto a T. Porque tú quieres este. Detrás de este andas. Y sabemos que el área superficial con el radio, ¿verdad? Con el
con el diámetro, si el diámetro, o sea, aquí. Mira, aquí tengo 3 bolas, cada uno, la más chiquita. El área superficial de esta bola está variando con respecto al diámetro o al radio, ¿o no? Sí, sí. Entre más grande es el diámetro, más grande es la bola, ¿verdad? Entre más grande es la bola, más grande es el diámetro, ¿ves? Entonces hay una variación del área superficial con respecto al diámetro. Y eso va a depender, ¿verdad? Digamos, aquí tengo esta bola, primero, y como se va derritiendo, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, ¿ves? Esta, pero como se va derritiendo, en un momento es esta, miren, el área superficial es más pequeña y el diámetro también es más pequeña. Y aquí que ha transcurrido, por decirte, 3 minutos, ¿verdad? O 3 minutos, ¿sí? Y de aquí, miren, aquí ya 7 minutos, va por decirte algo. Entonces, pero el área superficial va cada vez, a medida que se va reduciendo el diámetro, se va reduciendo el área superficial, o viceversa, ¿de acuerdo? Sí, ingeniera, ya todo claro. La altura de un triángulo aumenta con una velocidad de 1 centímetro por minuto, mientras que su área lo hace a una velocidad de 2 centímetros por minuto. Calcule o calcular con qué velocidad cambia la base del triángulo cuando su altura es 10 centímetros. Y el área es 100 centímetros cuadrados. Por el tiempo, voy a copiar los datos rápido.
Vaya, ahí miren, ahí tenemos la altura de un triángulo, aumenta, dice, la altura de un triángulo aumenta a una velocidad de 1 centímetro por minuto. Aquí ve el diferencial de H, este H, con respecto al tiempo es 1 centímetro por minuto. Mientras que su área, o sea, la velocidad del área con respecto al tiempo aumenta 2 centímetros cuadrados por minuto. Calcular con qué velocidad cambia la base del triángulo. ¿Quién es la base? B. DB. Esto es lo que... Cuando su altura es 10 centímetros y su área a 100 centímetros. Y su área es 100, aquí es cuadrado, ¿verdad? Siempre que estamos hablando área son cuadrados. Entonces, eso es lo que me piden. Entonces, el área de ese triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura, ¿verdad? 1/2 o la base por la altura sobre 2. Entonces, observen que aquí la base y la altura, este es bien importante, la base y la altura están variando con respecto al tiempo, ¿verdad? La base y la altura quiere decir que no hay manera, sí, no hay manera de, bueno, solo tengo que el área de 100, ¿verdad? Aquí, vean. 100 es igual a 1/2 de la base por la altura. Eso no es lo que tengo. ¿Qué otro dato tengo? Solo eso. Que la base... Bueno. Cuando H es 10. Cuando H es 10, le pongo la pregunta. Cuando H es igual a 10 centímetros. Vale, entonces, la variación del área con respecto al tiempo va a ser 1/2 de la base con respecto a la variación del H con respecto al tiempo, más 1/2 de H con respecto aquí. Ahí está. Entonces, la base de esos, ¿qué valores conozco ahí? ¿Conozco la base? No. Licenciada, Dígame. pero la variación del área ya está dada y es de 2 centímetros al cuadrado por minuto. Sí, pero ¿qué ando yo buscando? Este dato ya lo La tengo. variación de la base, ¿quiere? Ese ando buscando. Vea. Entonces, el área tenemos nosotros que aquí está. El área es aquí. La altura es 10, ¿verdad? ¿Sí? Aquí. Aquí. Entonces, 100 es igual a 1/2 por 10. No, la base es 10, la altura es 10.
¿Cuánto me queda aquí? ¿Cuánto es B? 100 igual a 5B. B es igual a 20. B es igual a... Luego B es igual a 20, exacto. A 20. Porque aquí es B 200. ¿Sí? 20. Entonces aquí tenemos un medio de 20 por... ¿Y de H de T quién es? 10. No. 1 centímetro por minuto más un medio de H que es 10. Entonces ya tiene todo, ¿verdad? De A de T es 2 centímetros. 2 es igual un medio de 20 por 1 más un medio de 10 por dB de T. ¿DB de T cuánto es, jóvenes? Disculpe, ingeniera. Ajá. La altura decía que era 100. Por eso. Ah, no. Ya vi. ¿Cuánto da dB de T? Um, 2/15. ¿Verdad? No. Sí, así es. No, pero es que puse mal aquí. Por quererlo hacer. Ya. 2 Ah, igual. ¿Ah? 2 igual 10 más 5. Pues sí, 2 igual a 10 más 5 de B de T, ¿verdad? ¿Sí? Menos 8 Sí. igual a 5 de B de T. De B de T es igual a menos 8 quinto. ¿Y esto es igual a cuánto? Ahí está. Bueno, ahí lo revisan ahí ustedes, ¿verdad?